quiero felicitarte porque has sido constante martes tras martes tras martes. Así es. Como habrás denotado, diferentes pastores hemos estado grabando el libro de los Hechos capítulo por capítulo. Como habrás también denotado, cada quien tenemos nuestro estilo. Cada uno de nosotros tenemos diferentes funciones dentro de la iglesia. Pero una cosa sí sabemos, que una vez que tú tengas al Señor Jesús en tu corazón y vayas teniendo conocimiento, ahora lo que queremos es que tú continúes el libro de los Hechos en este siglo. Así es. Y es un placer que estés aprendiendo. Es nuestro deseo que crezcas en la fe. Mi nombre es Jorge Basabe, mi bella y hermosa esposa Hilda, que es un placer. Tenemos 43 años de casados. Como ves, perdí el pelo, pero somos felizmente casados, gracias a Dios. Bueno, hoy nos toca el capítulo 24, un resumen muy rapidito del capítulo 23. Recordarás que hubo una conspiración contra Pablo. Lo custodian cerca de 500 soldados aproximadamente cuando Claudio Lisas lo envía al gobernador. Quiero que veamos algunos antecedentes del capítulo 24 antes de poder entrar. Recuerda que Pablo era ciudadano romano, por lo tanto tenía ciertos derechos y ciertas libertades, pero como todo sistema estaba corrupto y quedaba por ende, pues interrumpían el desempeño de la justicia. ¿Quiénes corrompen la justicia? Pues los hombres, porque los hombres sin Cristo Así es. estamos corruptos, ¿no crees, mi amor? Así es, definitivamente. En el caso de Pablo, era muy cuidadoso por guardar lo que se llamaba la pax romana. O sea, él no iba en contra de lo político, o sea, simplemente su único objetivo era llevar el evangelio. Obviamente, al expresar la resurrección, ahí es cuando se arma el asunto. Y la pregunta es, ¿por qué tanto rollo cuando se arma, cuando él dice acerca de la resurrección? Sencillito. Ananías era el sumo sacerdote, pero era nada más y menos que saduceo. Esa era la raíz. O sea que el que gobierna camina de acuerdo con su convicción sin tener el panorama completo. Así es. Y por lo tanto había que deshacerse de Pablo porque era un enemigo que amenazaba a la relación del judaísmo con la paz romana. Entonces había dos intereses. Uno, el guardar la paz dentro del imperio romano. Déjame tu imperio romano seguir haciendo mis ritos religiosos, pero este loco Pablo trae algo que está creando una confusión y que por lo tanto puede representar una amenaza al imperio. Así es, y es por eso que lo tenían, digamos que un poco en la mira, pareciera como que el escándalo lo perseguía, ¿verdad? Pero no era tanto, no era que Pablo estuviera buscando hacer un escándalo por su cuenta. Definitivamente no, él no estaba haciendo nada no estaba buscando hacer nada de eso. Lo que sucedía es que ahora sí que los propios judíos eran los que armaban el escándalo por cosas como esa, la resurrección, cuando entraban en conflicto con lo que ellos habían creído, con lo que tenían revelación hasta entonces de la palabra y con lo que Pablo venía anunciando que el Mesías ya había muerto y ya había resucitado. Ahí es donde surge lo que apareciera ser como que Pablo está buscando ser muy llamativo, pero no lo estaba buscando. Pero qué interesante lo que mencionas, mi amor, porque significa que muchas veces nos quedamos en mis propias convicciones y eso, cuando son amenazadas, entonces se crea el conflicto por mis convicciones, mas no basado en la verdad, que es lo que vamos a ver con Pablo. Perdón que te haya interrumpido. No, sigue. Entremos al capítulo.
capítulo 24. Dice que 5 días más tarde el sumo sacerdote Ananías descendió con algunos ancianos y con un abogado llamado Tértulo. Y se presentan ante el gobernador para quitarles literalmente a Pablo, y después llaman a Pablo. Pero déjame darte algunos antecedentes. Tú sabes, no sé si sabías o no, yo soy cartógrafo, por lo tanto me encanta la geografía y las distancias y tiempo para medir más o menos cuáles son esas distancias de caminado. En el caso de Jerusalén, geográficamente estaba más alto que Cesarea. Entonces bajan, descienden a Cesarea, que estaba como a 80 kilómetros, pero Ananías, Tértulo, pues obviamente no iban a ir a pie como Pablo, sino se subieron a la limusina y presentaron carros. Ahora, déjame darte un pequeñito resumen. Ananías era el sumo sacerdote, Tértulo era un abogado. ¿Qué significa Tértulo? Significa tercero, que es diminutivo de tertis. Tal vez era bajo de estatura, pero era muy, muy bueno para hablar. Sabía cómo elogiar, sabía cómo. Sí. Él probablemente era judío helenista. Entonces conocía la cultura griega, el pensamiento, sabía cómo llegar con Félix, por eso es interesante ver su conducta. Ahora, si era bajo de estatura y tiene, yo dije, qué interesante, pero no nos vamos a meter ahí porque Napoleón era bajo de estatura y era muy bravo, pero esa es otra historia. Félix era el gobernador. Estudiando me doy cuenta que Félix era esclavo. Y fue liberado. Había sido esclavo. Había nacido esclavo. Y fue liberado por Antonia, que era la madre del emperador Claudio. Por eso se hacen muy amigos. Por lo tanto, él se siente comprometido porque alguien lo liberó. Claro. Y se cumple lo que dice la Escritura. Tú eres esclavo del que te libera. Nada más dejo ahí ese punto. Tuvo 3 matrimonios. Drusila, que era la nieta de Cleopatra y Antonio. Mira, qué inteligente el tipo. Luego se casa con Julia y luego con otra Drusila, o sea que seguía Drusila, ¿sí? Era capaz de matar y promover lo que fuera para quitarse las personas del camino. O sea, el tipo era muy bravo. Dado al soborno, incluso contrató sicarios, se me hace interesante hoy en día, sí, para matar al sacerdote Jonatán de esa época. Pero también estuvo al cargo de Palestina antes de ser gobernador de Judea por 10 años. ¿Qué significa? Que conocía perfectamente las enseñanzas del camino. Así es, sí, la Escritura lo dice, ¿verdad? Totalmente, que él la conocía. Que estaba muy bien informado acerca del camino. Drusila, su esposa, era judía. La tercera. Claro, sí, la tercera esposa, Drusila era, o sea, la tercera esposa, pero la segunda Drusila. Era la segunda Drusila. Era judía, hija del rey Agripa de Judea. Ella se divorcia para casarse con Félix, o sea, tenía intereses políticos. O sea que los dos eran lo que en nuestro país se dice una fichita. Totalmente. Su tío, abuelo, Herodes, es el que manda matar a Jacob, el hermano de Juan. ¿Por qué en lo personal me gusta ver la historia? Porque si tú no conoces la historia, estás condenado a repetirla. Así es. Y muchas veces uno tiene que saber la historia aún de su propia familia, si no, la vuelves a repetir. Así es. Pablo, que simplemente se le acusa por creer en la resurrección, y Porcio Festo, que es el sucesor de Félix, que nos vamos a meter. Ok. Vamos a ver cómo es el desempeño de Tértulo, y aquí vamos a entrar a lo bueno, mi amor. Nomás pusimos así el esquema. Tértulo empieza a acusar a Pablo. Yo te pregunto, ¿quién es el acusador en la Biblia? Ándale, muy bien dijiste. Exactamente, esa es tu respuesta. ¿Qué significa? Que a lo mejor era hijo del que tú dijiste. Muy probablemente, dado sus hechos, definitivamente. Y bueno, Tértulo llega con acusaciones en contra de Pablo, y lo primero que trata de hacer es, tú sabes, si te ganas al juez, pues ya ganaste el juicio. Entonces empieza a
lisonjearlo, empieza a adularlo, empieza a decirle que, oh, gran Félix, y a usar un lenguaje así muy Mi amor, ¿tú adornado. podrías aclarar un poquito qué es lisonjear? Sí, ¿Qué pues es halagar? es halagar, es decir cosas buenas, aunque muy exageradas en algún momento dado, aunque carezcan, no necesariamente pueden ser ciertas. Hay quien puede adular y lisonjear con la verdad, pero muchas veces se usa, es hacerlo como que muy, muy exageradamente, el hablar algo de la persona, y pueden ser mentiras, como el caso de Tértulo, que le empieza a decirle a Félix que gracias a él gozaban de gran paz, y pues si había tanta paz, si había tal paz, ¿por qué tuvo que mandar a Pablo custodiado por casi 500 personas? 500 personas para custodiar a una. No creo que hubiera habido tanta paz. Ahora, en realidad la lisonja es buscar un fin oculto, un beneficio, usando alabanza. Por eso cuidado con ese tipo de personas. Sí, Cuidado. sí. Cuando alguien empieza a ponerle mucha crema a sus tacos a tu persona, cuidado. ¿Qué es lo que quería Tértulo? En realidad, quitarles a Pablo de la autoridad para poderlo ejecutar ellos, porque Claro. ellos tenían cierta libertad y cierta autoridad que el Imperio Romano les había otorgado, siempre y cuando no amenazaran la paz de Roma. Así es. O sea, es extremadamente interesante cómo se maneja ese binomio, porque los dos tenían intereses, pero eran sus propios intereses muy lejanos del reino. Así es. Y bueno, Pablo es acusado por Tértulo con 3 acusaciones distintas. Una es una acusación personal, este hombre es una plaga, una acusación política de sedición y encabezar una religión ilegal, que los romanos no permitían que se empezaran nuevas religiones, y una acusación doctrinal, Permíteme, mi amor. profanar el templo. Permíteme. Déjame exagerar un poquito cómo Tértulo presenta su esquema. Porque dice, ya que en ti hemos obtenido mucha paz, por la providencia tuya están llevando a cabo reformas a favor de esta nación. Sí. ¿Verdad? Ahora, cuando los judíos que acompañan a Ananías sabían quién era Félix y todo lo que era, yo nomás quiero imaginarme la cara que estaban ahí. ¿Está loco? Ya se volvió loco. ¿Y por qué lo exagero? Porque era muy astuto Tértulo y metía la cizaña para exponer a Pablo y, reitero, para recuperarlo. Y ahí es donde tú bien dices, mi amor. O sea, ¿qué cosas se enfoca él y por qué? Se enfoca pues en la acusación personal primero, era en contra de la persona de Pablo, de que este hombre es una plaga. O sea, se lo acusa. Sí, lo acusa de que es una plaga por lo que se oye acerca de él, y lo acusa también de sedición y de querer empezar una religión ilegal, y la acusación doctrinal de que había profanado el templo. Ahora, en realidad había muchas cosas para las cuales no tenía realmente las pruebas Tértulo, y por eso es que no llega Ananías a estar ahí a la hora del juicio, porque no había pruebas suficientes para condenar a Pablo. No llega Lisias, perdón. ¿Perdón? Lisias. Sí, no llega, perdón. No llega él, me confundí. No llega a tiempo, es más, no llega. No, en la Biblia nunca llega. ¿Y por qué nunca llega? Porque ellos sabían que, de acuerdo a la ley romana, si no había fundamento suficiente para acusar a alguien, iba a salir libre, y no podían arriesgarse a eso. No querían, ahora sí que Pablo saliera libre. Por eso es que Tértulo acusa de una manera tan astuta, sí, llamando la atención de Félix, diciendo, esta es una plaga que provoca. Entonces, eso que provoca en Félix un wake up, o sea,
despierto, inmediatamente tengo la atención. Claro. Porque es una amenaza. Segundo, es líder de los nazarenos. Sí. ¿Y qué no quería el Imperio Romano? Otra religión. Otra religión u otra Ilegal. revuelta que amenazara la paz. Y por eso dice, hasta trató de profanar. O sea, el templo no tenía la certeza, No. porque en realidad Pablo estaba adorando en el templo cuando unos de Asia dijeron, aquí está él, y es cuando lo arrestan y se arma todo Cuando el se todo el arma la bochinche. revuelta a finales del capítulo 23. Sigue, mi amor. Entonces, ahí es donde, cuando lo llama también promotor de sediciones, es que, como dijiste, llama la atención de Félix, definitivamente, pero también el hecho de que fuera a organizar la revuelta y que ese intento de Tértulo de decir que parecía que estaba profanando, pero no, bien lo dijiste, o sea, él lo que está haciendo, había ido a adorar, de hecho, iba llevando unas ofrendas, había pagado para que 4 otros judíos hicieran su voto de nazareos, del nazareato, y entonces, por favor, ¿en qué momento este hombre va a organizar una revuelta si está cumpliendo con lo que vino a hacer? Y para organizar una revuelta, yo creo que se necesita bastante más tiempo. Entonces, y Pablo presenta su defensa y en su defensa lo menciona, ¿no? Destruye ese argumento. Pero me encanta cómo la presencia de Pablo donde quiera que iba ocasionaba 2 cosas, o un motín o un despertar. Y yo me hice una pregunta al estudiar esto, y te hago una pregunta a ti. ¿Somos de las personas que creamos motines o divisiones o un despertar por la palabra? Me hizo cuestionarme a mí mismo, porque la presencia de Pablo siempre llevaba una verdad, ¿no? Una verdad muy fuerte. Pero seguimos, la defensa de Pablo. Me encanta porque Pablo se enfoca en ¿qué? En los hechos. Aquel se enfoca en acusar y ganar elogio. Por eso le dice Pablo en el verso 10, le contesta Pablo y dice, sabiendo que por muchos años tú has sido juez de esta nación, con gusto presento mi defensa, puesto que tú puedes comprobar el hecho de que no hace más de 12 días que subí a Jerusalén a adorar, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad misma me encontraron discutiendo con nadie y provocando un tumulto. Tampoco pueden probarte de lo que ahora me acusan. Pero esto admito ante ti, que según el camino que ellos llaman secta, yo sirvo al Dios de nuestros padres, creyendo todo lo que es conforme a la ley y que está escrito en los profetas. Ahora, Pablo no estaba adorando a un Dios diferente de los judíos. Exacto, estaba adorando al mismo Dios. Estaba adorando al mismo Dios, pero de una manera viva. Así es, distinto. La manera de adorar con vivencia, con pasión, es resultado de tu relación con Jesucristo. Cuando uno no tiene relación con Jesucristo, uno no puede adorar a Dios de una manera viva, sino de una manera religiosa, de ritos, donde vamos, entramos, escuchamos, nos salimos, pero seguimos siendo las mismas personas sin ningún enfoque de cambio. Pero cuando hay ese encuentro con Jesús, hay una pasión y se adora de una manera viva. Y bueno, cuando llegan a ese punto es en el momento en que los arrestan, Pablo es cuando dice, ¿no? Por creer en la resurrección de los muertos, es que, en pocas palabras, es por lo que estoy aquí ahora, ¿no? Y los saduceos, como hemos mencionado, no creían en la resurrección de los muertos, basados en una sola cosa, en que ellos no encontraban en toda la escritura que tenían hasta ese momento, en el Antiguo Testamento, ningún lugar en donde fundamentarse para decir sí, la resurrección de los muertos es bíblica o es escritural.
pero se olvidaban de un detalle, que en su momento Jesús los confronta con una gran verdad, que los debería haber puesto a pensar, y tal vez a más de uno lo hizo pensar. Y me gusta mencionar esto porque es muy importante. Lo que dice Mateo 22, versículos 22 al 33, yo tan solamente voy a mencionar el 31 y 32. Es Jesús hablando y les dice: y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no se han fijado que las Escrituras dicen: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. En esa declaración Jesús está diciendo, si Dios persiste en decir a través de todo el Antiguo Testamento, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es porque está hablando, yo no soy Dios de muertos, estoy hablando de que ellos han resucitado, de que hay resurrección. Si no diría, Dios fue el Dios de, pero no, es el Dios de. Entonces, eso me encanta. Por eso es que Félix sabía. Sí, claro. Por eso es que Félix sabía. Qué interesante. Y también aquí, qué dilema, porque entonces los fariseos se ven en un aprieto, porque si se unen a los saduceos, entonces ellos en cierta forma están negando lo que creen y bueno, se ven atrapados en un dilema ahí, realmente. Y bueno, la realidad es que en ese tiempo, y como lo mencionaste, que Pablo creía y adoraba al mismo Dios, pero de una manera diferente y de una manera viva a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque veían en Jesucristo el cumplimiento de las Escrituras, veían al Mesías. Y esto es grandioso porque ellos se identificaban a sí mismos como judíos completos. He tenido la oportunidad de estar con un rabino últimamente y hemos estado hablando mucho, pero está conociendo al Señor. Y su entendimiento del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento es increíble. Por eso es que es judío completo. Así es. Y en el caso de Pablo, me gusta mucho porque veo su dominio propio, veo su forma inteligente de hablar de los hechos. Sí. No veo atacando a Tértulo, diciéndole, hijo del diablo, eres un pecador. O sea, y yo me hago la pregunta, y me pregunto y te pregunto, cuando tú eres atacado, ¿cómo te defiendes? ¿Cómo reaccionas? Porque no se trata solamente de entender la historia, sino de aprender la conducta que Pablo tiene ante una situación difícil de exponer ante un gobernador que es un corrupto, pero no lo hace de una manera, llamémosle, broncuda, como diríamos en mi país, sino de una manera inteligente. Peleonera. ¿Sí? Sino de una manera inteligente. Claro. Por eso es que... y más si piensas que son falsas acusaciones. Y entonces, si algo debemos buscar como creyentes hacer cada vez que nosotros leemos la Escritura, aun cuando se trate de pasajes que aparentemente son solo históricos, es buscar el fondo de la Escritura, buscar lo que nos está queriendo Dios decir a ti y a mí. Y en este caso, ante acusaciones falsas, ¿cómo reaccionamos? ¿Verdad? Es como Pablo en nos el está matrimonio, dando un ¿no? ejemplo. ¿Dónde fuiste? ¿Estuviste llamando con quién? Y ahí es una acusación. Sí. Y ahí se armó la división. O sea, aquí es donde empieza a vivirse claro, la Escritura en primer lugar. Claro, y eso es lo que voy. Sí. Si no vivimos, Sí. simplemente tenemos una máscara. Claro. Y eso es lo que
veo en Pablo esa sinceridad, esa vivencia real, esa pasión que yo digo, ¿qué tipo? Este era un tipazo, este era un hombre Claro. que si algo se requiere hoy en día son hombres radicales pero inteligentes que saben exponer la verdad con sabiduría. Por eso en el verso 22, cuando Félix conoce, dice, Félix conociendo con mayor exactitud acerca del camino, pospuso el fallo. Entonces, están Tértulo o Ananías y sus cuates, Pablo y Félix. Él está oyendo, pero dice, pospone. Pero la pregunta es, ¿por qué pospone? ¿Qué está buscando? Eso lo vamos a ver ahorita. Sí. Pero yo te animo a que no seas solo una persona que se quedó en el YouTube viendo esta prédica, sino que te conviertas en una persona que escudriña, como lo vimos con los hombres de Berea. Hoy en día tenemos la oportunidad en YouTube como el bufete de comida china. Sí. Escojo lo que quiero o lo que me conviene, pero la mayoría de las personas que yo he visto que van a comer esos lugares están así. Así, literalmente. Y muchas veces estamos así internamente, espiritualmente. Pero esto es un anuncio. Bueno, y vamos entrando a hablar de Félix, porque aquí hay mucho. Aquí hay otro, donde yo sé que es donde tú quieres entrar. Ya te estoy viendo que me... Espérame, ya sé, ya te estoy viendo, ya te conozco, 43 años, imagínate. Entonces, ya sé que quieres llegar ahí porque aquí hay mucho médulo, pero en el tiempo que nos quede es suficiente para poder hablar. Adelante, mi amor. Ok. Félix no solo tenía un conocimiento a nivel de mente de lo que era el camino, digo, y lo sabemos porque lo dice la Escritura, estaba bien informado acerca del camino, pero llega un punto, o sea, cuando Pablo está hablando con él, y vamos a ver en qué momento más adelante, en donde él siente temor en su corazón. Y sin embargo, o sea, tiene el entendimiento en su mente, siente un temor en el corazón y sin embargo no hizo nada. Déjame no leer, da respuesta a la verdad. Ahí, versículo 25, porque sé que quieres entrar ahí. Pero pocos días más tarde llega Félix con Drusila, su mujer, que era judía, y mandó a traer a Pablo. Y lo oyó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús. Y al disertar Pablo sobre la justicia, que es lo que tú estás hablando, que es donde sé que quieres llegar, el dominio propio y el juicio venidero, ahí a Félix le empiezan a temblar las patitas y dice, luego hablamos. Ahora, déjame aquí nada más decir algo, mi amor. ¿Qué es disertar? Es razonar con detenimiento sobre un tema público, pero el disertador conoce el tema. O sea, no alega por alegar, sino conoce el tema y con detenimiento va desglosando. Sí. Ahora sí, empecemos con esos 3 puntos claves, que aquí es el corazón de este capítulo. Habla acerca de la justicia. Sí, pero un momentito. Ok. A donde iba con mi punto es que no importa que una persona conozca en cuanto a Jesucristo o sienta que tengas una emoción ante el mensaje, si en realidad no vas a dar una respuesta a ese mensaje. Puedes saberlo, puedes sentirte muy emocionado, pero si no hay una respuesta para ese mensaje de salvación, para hacerlo propio, para adueñarte de él, entonces se quedó en una idea y se quedó en una emoción. Sí, por eso Jesús dijo en el Padre Nuestro, y es claro, Señor, hágase tu voluntad. Sí. Muchas veces como individuos sentimos la emoción, la convicción, el amor de Dios, pero nuestra voluntad no la rendimos a Él. Exactamente. Que fue exactamente lo que hizo Félix.
O sea, Ni más, Félix ni escucha acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, y ahí es donde dice, detente, te mandaré a llamar. Ajá, ajá. Y bueno, cuando Pablo le dio estas 3 razones, ¿de qué estaba hablando? Cuando está hablando porque le habla de 3 temas, como hemos dicho, justicia, dominio propio y el juicio venidero. Cuando habla de la justicia, bueno, hablar de justicia es porque decir que hay un Dios justo que obra con justicia, un Dios que espera que nosotros seamos justos, y eso nos lleva al problema de la humanidad, que es ¿cuál? El pecado. No hay justicia en nosotros porque el pecado está habitando ahí. Entonces, ¿a dónde lleva Pablo en su discurso a Félix y a Drusila? A decirles, hey, en su pasado hay pecado, en su presente, o sea, hay toda una larga fila de cosas que ya hablaste tú, de pasado, que hay pecado y que necesitan la justicia de Dios para poder limpiarse de ese pecado. Pero sin acusarlo. No. O sea, sin acusar a Félix, diciendo, tú eres esto. Por eso digo, me gusta. Claro. Hay mucho que aprender de su inteligencia emocional de Pablo, cómo lo presenta. Claro. Porque no lo está acusando como Tértulo lo está haciendo a él. No. Él lo está acusando a él directamente. Sí, no. Pablo no lo hace. No, porque con está Félix. hablando del tema, está hablando del pecado y está hablando de la justicia en Dios, y está dejando que sea el Espíritu Santo el que lo convenza de pecado, de justicia y de juicio. Y es curioso porque aquí entra en escena la palabra pecado. Y un famoso psiquiatra, muy reconocido, su nombre es el doctor Carl Menninger. Yo recuerdo en mis años pasados de haber estudiado de un hombre muy conocido para mí. En 1973, y tomen nota, son 48 años, escribió un libro titulado, qué curioso el título, ¿qué le pasó al pecado? Escribe este libro, y lo que está diciendo en este libro es que había desaparecido, que iba desapareciendo la palabra pecado y la noción incluso de la palabra pecado. Y se habla de lo que hoy escuchamos, lo que escuchamos en todas partes, y muchas veces incluso entre la gente en la iglesia que cometió una equivocación, que tiene debilidades, que tiene tendencias heredadas, que son defectos, o que cometió un error. No, es que cometí un error, pero no, es que fue una equivocación. Qué fácil es decir, me equivoqué, en vez de decir, pequé. Porque decir pequé conlleva un peso moral, y es una palabra a la que le damos la vuelta. De hecho, también... Claro, porque hay un temor a Dios, hay una convicción que hay Dios, no un Dios, porque si hay uno hay muchos, sino hay Dios. Y cuando hay Dios, entonces hay un temor. Y la palabra en sí trae ya una convicción de cargo al corazón. Claro. Por eso la tendencia humana de aligerar las cosas y no ver, como dijo la Escritura, llega el día en que dejas de ver entre lo bueno y lo malo y lo justo, ahí la línea gris. Sí. Pero por eso es que Pablo era radical, sin caer en la contienda o en la injusticia, sino en la exposición de la palabra. Y es como si la sociedad, y ya estamos hablando de 1973, ha ido diluyendo y ha ido como que quitando del escenario, desapareciendo o echando a un lado esa palabra. De hecho, lo menciona también otra escritora, Phyllis McKinley, y ella dice, la gente ya no es pecadora, solo es, y fíjate qué interesante, inmadura, carente de privilegios, y esas son malas noticias. Porque la gente, son malas noticias, ¿por qué? Porque Dios demanda justicia. Pero lo increíble de Dios, Dios demanda justicia, pero aquí lo increíble es que siendo Él justo, aun cuando demanda la justicia, Él nos provee la justicia.
Él nos está dando la justicia en Cristo quién? Jesús, en Cristo Jesús. Claro. O sea, te está diciendo, tú no eres justo, necesitas ser justificado, pero no tienes con qué ser justificado, y como no tienes, yo te voy a dar la justicia, yo que soy justicia te la doy. ¿Para qué? Para que puedas ser justificado. Lo único que tú tienes que hacer, ¿qué es? Es aceptar ese regalo que te estoy dando. Claro, claro. ¿Eso a qué te lleva? Al dominio propio, Claro, por amor. claro. ¿Verdad? Pero Claro. por eso es que cuando Félix oye acerca del dominio propio, o sea, controlarse a sí mismo, me gustó esta frase donde dice, el ser humano puede controlar casi cualquier cosa, excepto a sí mismo. Ajá. Y ahí es donde sí, estás hablando súper bien en cuanto a el dominio propio, que les está hablando de lo que tienen que hacer hoy. Y de ahí pasa a lo que sigue, que viene siendo el juicio venidero. I don't like it. Ajá. Y ahí es donde a Félix le entra el pánico de decir, ay caray, o sea, no nos explica la Escritura bien qué es lo que está diciendo realmente en cuanto al juicio venidero, solo que lo menciona, pero conociendo a Pablo, de seguro lo hizo de una manera en la que la presencia del Espíritu Santo estaba ahí de una manera tan poderosa que redarguye a los dos de su pecado y de que vendría el juicio venidero y cómo ellos iban a responder. Pero ¿qué es lo que hacen? Aquí es súper interesante. ¿Qué es lo que hace? Dame un paréntesis ahí, espérame tantito, ya se nos está yendo aquí el relojito. Pero cómo cuando partamos de la base, nació esclavo, es liberado, tiene poder, etcétera, tiene conocimiento del camino, pero prefiere el placer de la vida presente y lo que tiene en la mano en vez de ver lo eterno. Así es. ¿Cuántas veces actuamos de esa manera? Perdón que te haya interrumpido. No, un punto buenísimo, amor, buenísimo. En realidad sí. Y entonces él entra en pánico y ¿qué es lo que hace? Dice, otro día te mando a llamar. Y tristemente es lo que hace mucha gente cuando escucha el mensaje. Es que no estoy listo, y yo lo digo porque me toca muchas veces compartir la salvación y me topo con gente que me responde, ahora sí que en una labor evangelista que estoy haciendo, la gente me responde, es que no estoy listo. ¿Y por qué no estás listo? No sé, pero no estoy listo. Es que, y empiezan a salir las excusas, es que temo fallarle. Pues es que el hecho de recibir a Cristo no nos va a hacer perfectos y significa que ya vamos a dejar de pecar. Eventualmente, ahora sí que pero redireccionas, ¿ya? Nos vamos a tropezar y vamos a pecar, pero no vivimos practicando el pecado, decidimos dar la vuelta a eso y vivir de acuerdo a Cristo, que es distinto. Por eso es tu pasión. Sí. Porque lo vives todos los santos días en el ministerio que estás, donde es precisamente evangelismo, alcanzar las personas todos los santos días, y todos los días te topas o te enfrentas a ese tipo de actitudes necias que se quedan en su propio pecado, rehúsan separarse del pecado, prefieren obedecer y ser esclavos de su pecado en vez de obedecer al Señor, cuando la solución a su problema está al alcance de la mano. Y es gratis. Pero su necia actitud desprecia la gracia de Dios. Así es. Y bueno, hay gente que sí puede ver más allá de, como bien dijiste, del día de hoy, de lo que tengo aquí, de lo que puedo disfrutar, de mi manera de vivir. Pueden ver más allá, pueden ver una eternidad. Pueden ver ahora sí una presencia de Dios de la cual disfrutar por siempre y para siempre, ¿no? Y es muy distinto. Y bueno. Por eso bien dice la Escritura, ¿no? No te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí de ella. Y por eso dice la Escritura, el día de salvación es hoy. Hoy, así es. Hoy. En este día, hoy han muerto muchas personas.
Con todo lo que estamos viviendo, ni tú ni yo sabemos si viviremos. Pero una cosa sí sé, que cuando tú y yo nos ponemos a cuentas con el Señor y le decimos, Señor, aquí está mi vida, y recibo esa justificación que me encantó cómo lo expresaste, cómo lo expusiste de una manera tan sencilla. El problema es que a veces lo sencillo lo hacemos muy complicado, porque queremos... No, simplemente la gran verdad está al alcance de la mano el poder recibir salvación. Así es. ¿Qué tan lejos? En tu boca y en tu corazón. Dice la Escritura que si tú confiesas que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, serás salvo. Cuando uno recibe al Señor, esa justificación que tú mencionabas, ahora decido ser esclavo del Señor por amor y por lo tanto tengo un dominio propio, por lo tanto estoy consciente de un juicio eterno, pero sé que en ese juicio no soy parte de ello, porque Jesús me liberó, no por mis acciones, no por mis acciones, porque mis acciones fueron lo que lo llevó a la cruz. Pero Félix, como muchos hoy en día, prefieren los placeres presentes, prefieren el poder presente, prefieren lo de hoy que lo de mañana. Y yo quiero hacerte esta pregunta. Cuando mi suegra falleció hace 4 años, nos hicimos esta pregunta a toda la familia. ¿Qué legado dejó? Y el legado que dejó es cómo la recordamos. Y la manera en la que la recordamos es riendo, orando. Era ciega, pero cuando tú entrabas a su habitación que era oscura y prendías la luz, veías una anciana orando. Ese es un legado. Ese es un legado que marca la vida de cualquiera. Por eso te animo a que tú te enfoques en hacia dónde va tu vida. Simplemente dile, Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi vida. No sé cómo, pero aquí estoy. Yo te invito a que hagas esta oración conmigo y dile, Señor, hoy reconozco que he vivido conforme a mi voluntad. Perdóname. Ya no quiero hacer más mi voluntad. Quiero vivir bajo tu voluntad. No sé cómo, pero sí sé que Jesús murió por mí cuando yo debería estar ahí. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Y te doy gracias, Jesús, porque este día yo nazco de nuevo. En este día yo soy una persona nueva. Ayúdame a entender tu palabra, traer revelación para que pueda ver lo que antes no entendía. Es como ponerme los lentes y poder ver tu luz y vivir en ella. En el nombre de Jesús, amén.